Iván Vélez sobre la figura de Hernán Cortés. Hernán Cortés nace en Medellín en 1485. Hijo de hidalgos, es enviado a Salamanca a estudiar leyes. No acabó los estudios, aunque sí adquirió los suficientes conocimientos legales como para legitimar muchas de las acciones que luego pondría en práctica. Cuenta Iván Vélez, autor de El mito de Cortés. De héroe universal a icono de la leyenda negra, ed. Encuentro, que era lo suficientemente culto, como mínimo, para no ser confundido con el estereotipo del español embrutecido que solo quiere oro, alguien lujurioso y cruel. Era un hombre que manejaba algunas referencias clásicas. Cortés, como tantos españoles, pasa a la América insular, desde donde da el salto gracias a sus relaciones con Diego Velázquez, el adelantado de Cuba. La suya, como intentaron otras muchas expediciones sin éxito, sí llega al continente. Vélez, que publicó con éxito sobre la leyenda negra hace 2 años, responde a la Gaceta sobre el que es tenido por uno de los símbolos negrolegendarios por antonomasia. Hernán Cortés. ¿Qué buscaban aquellos españoles? Riqueza fundamentalmente. Hacían lo que se llamaba rescatar oro, que era básicamente trueque, acciones comerciales. Una vez sobre el terreno aparecen también las motivaciones políticas y religiosas. Una vez en el continente, que ellos ignoraban que lo fuera, parte de su tropa, que había participado en 2 expediciones fallidas, le empuja a poblar la tierra y a fundar un municipio. Es el principio del Cortés que será. Ya había sido alcalde de Santiago de Cuba, era un empresario enriquecido, pero en realidad es allí donde se le reviste de poderes políticos y militares. Y es desde allí donde se da cuenta sobre el interior del continente. Según las crónicas, era un hombre que ejercía cierto influjo sobre sus semejantes. Hoy lo llamaríamos carisma. Sí, era un hombre con una capacidad de liderazgo importante, persuasivo, observador, y con un fino olfato para detectar las contradicciones. Es lo que hace cuando se da cuenta del sometimiento de muchos pueblos frente a los mexicas. Y su éxito solo pudo venir dado por esas alianzas. ¿Cómo llegan al continente? Diego Velázquez y él se proponen alcanzar la América continental. Esta vez Cortés corrió con los gastos y todo salió bien. Los objetivos eran rescatar oro, pero también rescatar a españoles que habían quedado allí de expediciones anteriores, e incluso indagar sobre unos extraños símbolos en forma de cruces que mucha gente había visto. Querían saber si había cristianos en aquella tierra. ¿Y luego? ¿Cómo pasa de ahí a conquistar el imperio azteca? Parte de la expedición le anima a establecerse y enseguida los vasallos de Moctezuma, que tenía una amplia red de espías, le ofrecen regalos. Él percibe ya las riquezas enormes que hay tierra adentro. Moctezuma se ve seducido por el magnetismo de Hernán Cortés. Se ha escrito sobre una suerte de síndrome de Estocolmo del americano. Algo hay. Moctezuma no conocerá a Cortés hasta meses más tarde, porque Moctezuma nos moverá de la Ciudad de México, de Tenochtitlan. El problema es saber si esa confusión en la que se dice que cayeron los mexicas entre el dios Quetzalcóatl y Cortés era o no real. Hay quienes arguyen, Pereira por ejemplo, que Moctezuma vio que su poder político se derrumbaba y actuó en consecuencia. Sí es cierto que Moctezuma se comportó de una forma ambigua, recibió a Cortés y a los españoles con todos los agasajos posibles, se llevaba bien con ellos, con los que salía incluso de recreo o a pasear. Pero también organizó matanzas en la retaguardia de los españoles. Los que habían quedado atrás con Juan de Escalante, que eran los más viejos o los heridos, y que no habían podido penetrar hasta Tenochtitlan, fueron todos asesinados. Moctezuma, en cualquier caso, es consciente que su fin ha llegado y llega a decirle a Cortés que tiene que gobernar con dureza a los mexicas. No era el timorato supersticioso que a veces se presenta, es un personaje más poliédrico de lo que nos pueda parecer. Entonces, ¿se sometió voluntariamente a los españoles? Él sabía que el final de su reinado estaba cerca y trató de sobrevivir de algún modo. Trató de frenar en un principio la llegada de los españoles ofreciéndoles tributos y regalos, pero enseguida se dio cuenta de que aquellos no eran unos visitantes normales. Iván, ¿cuál es el mito de Cortés? Hay varios, pero el principal es pensar que es solo Cortés el que hace esa gesta. El principal mito en torno a Cortés es concentrar toda la gesta en su persona. Por supuesto que él es el que la encabezó, pero no hubiera sido posible sin el concurso de sus compañeros y por supuesto de sus aliados indígenas. Porque el grueso de la conquista de México son tribus indígenas sometidas por los mexicas. Hay un mito de un Cortés negro legendario, icono de la leyenda negra, como dice el título de tu libro.
El mito del español sanguinario, cruel y avaro, surge posteriormente cuando toma cuerpo la leyenda negra. No olvidemos que uno de los motores de la leyenda negra es el Imperio Americano, donde es cierto que hay codicias y acciones sanguinarias.